Shalom amigos, un placer saludarles de nuevo, esperando que estén con energías para seguir estudiando la parashá de la semana, por supuesto. Excelente, Baigash en esta oportunidad. Comenzamos. Los reyes se unieron para marchar juntos. Yehudá se acercó a él y dijo: Por favor, señor mío, permite que tu siervo hable unas palabras en los oídos de su majestad. Pues usted es como el faraón. Bereshit 44:18. El encuentro entre Yosef y Yehudá fue el encuentro entre dos reyes. Desde el cielo se había decretado que Yehudá fuera el rey y Yosef se convirtió en rey después de todos los acontecimientos ocurridos en Egipto. Bereshit Rabá 93:2. Los hermanos sabían que Yehudá había sido elegido para ser el rey y por eso juzgaron a Yosef por querer ocupar su lugar, de acuerdo con el relato de sus sueños, y lo consideraron culpable de rebelión contra el reinado. Pero las tribus no sabían que Dios había planificado que también Yosef fuera rey. Pero si ellos no tenían forma de saberlo, entonces, ¿por qué se les consideró culpables del pecado de la venta? Porque como sabemos, los hermanos se reencarnaron en los Sadiquín, que sufrieron muertes espantosas y que son conocidos como las 10 víctimas del reinado. Pero de acuerdo con lo que venimos diciendo, ellos actuaron correctamente según las reglas de la Torá. Para responder a esta pregunta debemos prestar atención al hecho de que las tribus vieron que Jacob Avinu no le ordenó a Yosef que se sacara esas ideas de la cabeza y por lo tanto pudieron haber entendido que Jacob estaba de acuerdo con Yosef. Ellos deberían haber aprendido del proceder de su padre, entendiendo que no era correcto vender a su hermano Yosef. Podemos decir todavía más, que ya antes Jacob había reprochado a Shimón y a Leví por levantarse en armas contra la ciudad de Shechem, con lo cual le provocaron un gran sufrimiento a Jacob, hasta tal grado que les dijo: Shimón y Leví son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas. Bereshit 49:5. Por lo tanto, ambos deberían haber sido cuidadosos en su actuar y no apresurarse a vender a Yosef. Jacob era el pilar de la Torá y sus leyes, y si él no se había manifestado en contra de Yosef, los hermanos deberían haber entendido que también ellos tenían que aceptar los sueños de su hermano. Pero en cambio se comportaron cruelmente con él y lo vendieron como esclavo, y por eso fueron castigados. El versículo dice: Yehudá descendió, Bereshit 38:1, refiriéndose a que los hermanos lo hicieron descender de su grandeza. Rashi. Esto se debió a que Yehudá, cumpliendo con su cargo como rey, debería haber evitado que los hermanos arrojaran a Yosef al pozo y que luego lo vendieran como esclavo, tal como antes no había dejado que lo mataran. La Torá también menciona que esta era la función de Yehudá. Como dice el versículo, y envió a Yehudá delante de él a Yosef para decidir. Debido a que Yehudá debería haber sido responsable y decidir la forma correcta de actuar y marcar el camino para sus hermanos, ahora lo hacían bajar de su cargo. Pero cuando Yehudá volvió a tomar el mando y habló con Yosef respecto a Binyamin, los hermanos lo dejaron porque se estaba comportando tal como debe de hacerlo un rey, mostrando el camino a seguir. Yehudá le dijo a Yosef: ¿Cómo he de presentarme ante mi padre si el joven no está conmigo?
Estas palabras pueden explicarse de acuerdo con su significado simple o de una manera mucho más profunda. En su explicación simple significan: ya una vez me presenté ante mi padre sin el joven, que en ese entonces era Yosef, y ahora, ¿cómo puedo hacerlo una vez más sin Benjamín? Pero si consideramos una explicación más profunda, lo que Yehudá le está diciendo a Yosef es que después de los 120 años deberá presentarse frente a su Padre Celestial y a la corte divina y deberá rendir cuentas de todos sus actos. Entonces, ¿cómo podrá presentarse sin el joven? Este joven es la Torá, en la cual la persona debe esforzarse. Si se presenta en el cielo sin que lo acompañe este joven, seguramente se avergonzará. Estos dos reyes que están discutiendo son las dos inclinaciones que luchan dentro de la persona. Uno intenta llevarlo hacia la Torá y el bien, mientras que el otro intenta todo lo contrario. La persona debe de incrementar su estudio y fortalecerse en el cumplimiento de la Torá para darle fuerza a su inclinación al bien, para que tenga fuerzas para superar a la inclinación al mal. Y cuando llegue el día en que lo llamen al juicio, podrá presentarse ante la corte celestial uno con el joven, es decir, con la Torá, cumpliendo de esta manera con lo que dijeron los sabios: dichoso aquel que llega aquí con su estudio en sus manos. Pesajín 50a. La persona debe decirle cada día a su inclinación al mal: ¿cómo he de presentarme ante mi padre si el joven no está conmigo? Adelantar la cura a la enfermedad. Y se echó sobre el cuello de su hermano Binyamin y lloró. Bereshit 45:14. De acuerdo con Rashi, este versículo menciona que Yosef lloró por los dos templos que serían destruidos en el futuro, los cuales estarían en la porción de la tierra de Benjamín, y Benjamín lloró por el tabernáculo de Shiloh, que estaría en el territorio de Yosef y que también sería eventualmente destruido. Esta explicación de Rashi plantea un interrogante. Se dice suficiente con el sufrimiento que hay en el momento de los problemas. De esto se entiende que cuando sobreviene un sufrimiento, en ese mismo momento uno necesita llorar y sufrir por el dolor que provoca. Entonces, ¿por qué Yosef y Binyamin se enlutaron por la destrucción de los templos, cuando estos todavía ni siquiera habían sido construidos? Además, a lo largo de la historia iba a haber muchos otros sufrimientos que tendrían lugar antes que estos, como el exilio de Egipto y todo lo que implicó. Aparentemente deberían haber llorado por eso, y no por cosas que tendrían lugar en un futuro mucho más lejano. La pregunta es aún más grande, por el hecho de que en ese momento la destrucción de los templos era un hecho posible, pero no seguro, ya que el templo se destruiría debido al odio infundado y como un castigo debido a que los espías y el pueblo lloraron sin fundamento respecto a la tierra de Israel. Debido a que ese llanto fue infundado, Dios les dijo: lloraron sin tener una razón, finalmente llorarán durante generaciones por la destrucción del templo. Sotá 35a. En el momento en el cual ambos hermanos lloraron uno sobre el cuello del otro, todavía no habían pecado los espías, y por lo tanto aún no se había establecido este decreto contra Israel. Porque si hubieran vuelto en Teshuvá rápidamente antes de la destrucción del templo, este no se habría destruido. Por lo tanto, no era seguro que el templo fuera a ser destruido,
y en consecuencia los hermanos lloraron por algo que era solo una posibilidad dudosa. Para reforzar nuestras palabras podemos mencionar que cuando Jacob Avinu les quiso revelar a sus hijos el fin de los días, lo abandonó la inspiración divina y no pudo hacerlo. Pesajim 56a. Dios hizo que Jacob olvidara el momento de la redención final, para que las generaciones posteriores supieran que a pesar de que desde un principio ya se había fijado el momento en el cual Dios redimiría a sus hijos, de todas maneras debemos esperar cada día la llegada de Mashiach. Porque a través del arrepentimiento y del mejoramiento de sus actos, el pueblo de Israel tiene la fuerza de adelantar la redención. Como se sabe, la redención puede ocurrir en el momento prefijado o antes de eso, como si fuera apurada por Dios. Sanedrín 98a. Por eso nunca debemos perder las esperanzas y siempre debemos anhelar que ocurra hoy mismo. De la misma manera, Yosef y Binyamin deberían haber esperado que el decreto de la destrucción de los templos fuera anulado por el mérito del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué lloraron precisamente por eso cuando tenían otras cosas por las cuales llorar? Al parecer, Yosef y Binyamin quisieron transmitir un mensaje para las generaciones venideras respecto a que debemos adelantar la cura a la enfermedad, y si existe la posibilidad de que los templos sean destruidos, debemos hacer todo lo posible por evitarlo, aunque en ese momento la destrucción estaba en duda. El mero hecho de que existiera esa posibilidad era suficiente para que sintiéramos un profundo arrepentimiento y llevásemos a cabo una profunda introspección que nos llevara de regreso al buen camino. Finalmente, la destrucción fue provocada por el odio infundado, Yomá 9:13, que dañó la unidad del pueblo de Israel. Y por eso lloraron los hermanos para enseñarnos que todo lo que estaba por suceder con el pueblo de Israel en Egipto, los sufrimientos bajo el reinado del faraón, la redención con enormes milagros que los llevaría a recibir la Torá, todo tuvo lugar tan solo cuando estuvieron unidos. Solo por el mérito de la unidad se puede cumplir la Torá, vivir en la cercanía de Dios y ser redimidos. Pero cuando falta la unidad, Dios aleja su presencia del pueblo. A partir de todo esto se entiende que el llanto de Yosef y Binyamin vino a enseñarnos a estar unidos, adelantando así la cura a la enfermedad, para tener la fuerza de llegar a evitar la destrucción. Lamentablemente, el pueblo de Israel no aprendió de sus actos ni de su llanto. Las peleas, las habladurías, incluso sobre la tierra de Israel, la falta de responsabilidad mutua que provocó el odio infundado. Todo esto llevó a la destrucción. Cuentan una historia acerca de una mujer anciana que se fue de este mundo y cuando sus familiares se levantaron de la Shivá, de la semana de duelo, abrieron el testamento y se sorprendieron al descubrir que ella había dejado a cada uno de sus descendientes la misma suma de dinero, con excepción de una de sus nietas, a quien le había dejado una suma mucho mayor que a todos los demás. Los familiares reclamaron que un Beit Din revisara la autenticidad del documento o si había algún error en su redacción. Los Dayanim, los jueces rabínicos, escucharon atentamente los reclamos de la familia y para solucionar el tema pidieron ver otros escritos que había dejado la mujer. Entre los papeles que presentaron había un diario en el cual esta anciana acostumbraba a escribir todo lo que era importante en su vida.
En una de las páginas, ella escribía cómo había reunido a todos sus hijos y nietos para contarles su historia durante los terribles días del Holocausto en Europa. Ella escribió que todos la oyeron atentamente, pero que una de sus nietas se estremeció profundamente con sus historias como si las estuviera viviendo, y que su rostro estuvo lleno de lágrimas durante todo el encuentro. Ella escribió ahí mismo que estaba segura de que esa nieta sería quien les transmitiría a las generaciones futuras todo lo sucedido en aquellos días oscuros, debido a la identificación que sintió en sus historias. Al leer esto, los Dayanín entendieron por qué la mujer había dejado una herencia mayor a esa nieta. La anciana había visto en ella su continuación y supo que ella sería la encargada de transmitir su historia, todo debido a las lágrimas que surgieron al identificarse con su abuela. Lo mismo sucedió con Yosef y Binyamin. Ellos se estremecieron al identificarse con los sucesos que le ocurrirían al pueblo de Israel, hasta tal punto que dejaron de lado sus propios sufrimientos y lloraron por la destrucción que podía llegar a tener lugar en el futuro. Debido a que sabían que la unidad es la base de la existencia del pueblo de Israel y la condición para que repose sobre ellos la presencia divina. Quisieron advertirle al pueblo y dejar claro para las generaciones venideras la importancia de estar unidos. De esta manera cumplieron con el principio de adelantar la cura a la enfermedad respecto a la falta del templo sagrado, por la cual sufrimos hace ya miles de años y debido a lo cual fue posible una tragedia tal como el Holocausto en Europa. El llanto de estos dos hermanos nos enseña cómo debemos llorar y enlutarnos por la destrucción del templo. Si Yosef y Binyamin lloraron por su causa a pesar de que aún no había sucedido y no era seguro que ocurriera, ¿cuánto más debemos llorar nosotros ahora, después de los hechos, y cuándo debemos corregir nuestros actos con un profundo y verdadero arrepentimiento para merecer ver la reconstrucción del templo? Como se sabe, el profeta Yirmiyahu maldijo el día en que nació, diciendo que había sido mejor no nacer. Yirmiyahu 20:14. Porque por haber nacido debió ver con sus ojos la destrucción del templo, una visión que ninguna persona espiritual puede soportar. Sabemos también que la corrección debe provenir del mismo punto que provocó la destrucción. Por eso es tan importante que nos esforcemos por acercarnos unos a otros y unirnos, extirpando la enfermedad de las peleas y la desunión para poder recibir al Redentor rápidamente en nuestros días. El encuentro de Yosef con su padre y con su hermano Benjamín. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Bereshit 45:14. Yosef enganchó su carruaje y fue al encuentro de su padre Israel en Goshem. Se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró prolongadamente sobre su cuello. Bereshit 46:29. En la Parashá Vaigash, la Torá describe los dos encuentros decisivos para el curso de la historia: el encuentro de Yosef con Binyamin y el encuentro de Yosef con su padre Jacob. Cuando Yosef les reveló a sus hermanos su verdadera identidad, se echó sobre el hombro de Binyamin y ambos lloraron. Como ya dijimos, la causa del llanto, de acuerdo con Rashi, era la futura destrucción de los dos templos y del tabernáculo que se encontrarían en sus territorios.
porque todo esto ocurrió precisamente en ese primer encuentro, después de no haberse visto durante tanto tiempo. Esta escena podría haber tenido lugar en un encuentro posterior. Vemos también que al encontrarse con su padre, Joseph lloró sobre el hombro de Jacob, pero Jacob se abstuvo de llorar. Rashi dice, sin embargo, Jacob no se echó sobre el cuello de Joseph, ni tampoco lo besó. Nuestros sabios dijeron que se debió a que en ese momento estaba recitando el Shema, Israel. ¿Cómo es posible? Jacob guardó luto durante todos los años que su hijo estuvo desaparecido, hasta el punto en que lo abandonó la inspiración divina. Tanhumá Vayeshev 2. Y ahora, cuando por fin se encuentran, Jacob se abstiene de llorar mientras su hijo llora sobre su hombro. Esto exige una explicación. Como sabemos, en el momento en el cual Joseph les reveló su identidad a los hermanos, les mostró su Brit Milá, Bereshit Rabá 93:8. Al ver esto, los hermanos quisieron levantarse contra él para matarlo, pero el ángel Gabriel se interpuso y los dispersó. Tanhumá Vaigash 5. ¿Cómo se entiende esto? ¿Acaso los hermanos no habían ido a Egipto a buscar a Joseph? Entonces, ¿por qué al lograr su cometido quisieron matarlo? En mi humilde opinión, los hermanos pensaron que encontrarían a Joseph ocupando el puesto de un esclavo. En ningún momento se imaginaron que lo encontrarían ocupando el cargo de rey de Egipto, y por eso quisieron matarlo. Hasta donde puede llegar la destrucción que ocasiona la envidia, llevando a la persona a actuar en contra de su voluntad. Los hermanos deseaban encontrar a Joseph sano y salvo. Sin embargo, al hallarlo pensaron matarlo por el solo hecho de que se había convertido en rey de Egipto. Cuando el ángel los detuvo y los dispersó, entendieron que todo había sido obra de la mano de Dios, y por eso fueron hacia él y lo aceptaron como rey. Una vez que volvieron a estar unidos, recayó sobre ellos el Espíritu Divino. Como sabemos, la presencia divina solamente puede reposar sobre aquellos que están alegres. En el encuentro entre Joseph y Binyamin se les reveló lo que le sucedería en el futuro al pueblo de Israel, porque recibieron inspiración divina debido a la gran alegría del encuentro. Después de tantos años, y la gran unión que sintieron en ese momento los llevó a llorar por la destrucción que en el futuro podría llegar a provocar el odio infundado en el pueblo de Israel. Pero el encuentro entre Jacob Avinu y Joseph, Jacob no lloró, sino que recitó el Shema, porque quiso enseñarles a sus hijos a controlarse para cumplir con una meta más elevada, porque todo el tiempo durante el cual Joseph estuvo desaparecido, su padre estuvo inmerso en un llanto profundo. Se rasgó las ropas en señal de duelo y entonces se alejó de él la presencia divina. Pero ahora, al tener a Joseph delante de él, Jacob entendía que lo apropiado no era llorar, sino contenerse y recitar el Shema, que implica la aceptación del yugo divino y el agradecimiento a Dios por haberlo hecho llegar a ese momento, dándole la posibilidad de reencontrarse con su hijo. Este era el momento de revelar su amor por Dios. En cambio, Joseph sí lloró y con ese llanto quiso expresar su dolor por no poder llegar al nivel de su padre, que en un momento tan emotivo era capaz de contener el llanto para recitar el Shema. Ese llanto era un pedido. ¿Cuándo mis actos llegarán a ser como los de mis padres?
Esta es la gran virtud que tenía Yosef. Al ver la grandeza espiritual de su padre, él buscó aprender de sus actos. Hoy en día hay personas que van a los grandes sabios de la Torá para recibir una bendición o a pedir un consejo, pero no aprovechan en absoluto esos encuentros, porque en verdad deberían aprovecharlos para aprender del comportamiento de los sadiquín y no conformarse solamente con recibir un consejo o una bendición. Ser agradecido. Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Yitzhak. Bereshit 46:1. Respecto a este versículo, Rashi dice, el individuo debe de rendirle más honor a su padre que a su abuelo, y por eso Jacob atribuyó su ofrenda a Dios en relación con el nombre de Yitzhak y no con el de Abraham. Jacob Avinu se alegró inmensamente al oír que Yosef aún estaba vivo en Egipto. Lo que más le alegró fue saber que Yosef logró controlarse, que no había pecado ni olvidado lo que había estudiado. Jacob no se alegró por el hecho de saber que su hijo reinaba sobre todo Egipto, sino porque había logrado reinar sobre sí mismo. Tal como está escrito, ¿quién es el verdadero héroe? El que conquista su inclinación al mal. Avot capítulo 4, Mishnah 1. La Torá es llamada honor. Avot capítulo 6, Mishnah 3. Cuando Yosef les dijo a sus hermanos, informen a mi padre de toda mi honra, no con referencia al honor que recibía por ser rey, sino al honor que le otorgaba la Torá. Además, Yosef tampoco había dañado su brit, el cual también es llamado honor. Como una muestra de su alegría, Jacob Avinu ofreció sacrificios y el versículo acentúa el hecho de que lo hizo en relación con el nombre de su padre Yitzhak. Rashi también dijo que de aquí aprendemos que el honor que se le da a un padre es más grande que el que se le da a un abuelo. ¿Por qué la Torá quiso enseñarnos esta regla precisamente aquí y no en otra parte? Las palabras de Rashi son profundas y debemos analizarlas. Jacob Avinu sintió una gran tristeza al comprender que debía viajar a un lugar como Egipto para encontrarse con su hijo Yosef, porque pensó que la inspiración divina lo abandonaría nuevamente a causa de la idolatría existente en Egipto. Pero por otra parte, no podía negarse al pedido de su hijo, que era un rey, pues si no cumplía con su pedido, se lo consideraría como una rebelión contra el reinado. Por esa misma razón ofreció los sacrificios, para pedirle a Dios que de alguna manera evitara que él viajara a Egipto. Por eso realizó los sacrificios precisamente mencionando el nombre de su padre Yitzhak, que había sido sacrificado en el altar y nunca salió de la tierra de Israel, ni siquiera en el período de hambruna, porque su cuerpo se había santificado en el momento en que subió al altar. Bereshit Rabá 64:3. Jacob pensó que por el hecho de ofrecer sacrificios por el mérito de su padre, tendría la fuerza y la posibilidad de despertar la misericordia divina, para que evitara que él saliera hacia una tierra de impureza e idolatría, tal como había ocurrido con su padre Yitzhak. Si nos preguntamos por qué Jacob no realizó los sacrificios por el mérito conjunto de Abraham y de Yitzhak, podemos responder que a Abraham se le ordenó salir de la tierra en el momento de la hambruna y por ello, cuando Jacob necesitaba una salvación, no quiso mencionar a Abraham porque él también había viajado hacia Egipto. Por ello, Jacob
mencionó tan solo a su padre Yitzhak, quien no viajó nunca a Egipto por el mérito de la Akedah, Kedushat Levi Baigash. Otra explicación al hecho de que Jacob ofreciera los sacrificios solo mencionando los méritos de su padre y no los méritos conjuntos de su padre y de su abuelo es que cuando Abraham viajó a Egipto, el faraón se llevó a Sará a su palacio, y cuando el faraón quiso calmar a Abraham por sus actos, le dio de regalo la tierra de Goshen. Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 26. Jacob sabía que si ofrecía los sacrificios también por el mérito de Abraham, era posible que por esa fuerza se despertara la tierra de Goshen y reclamara en el cielo que el pueblo de Israel fuera a asentarse en ella. Jacob deseaba despertar la misericordia divina para que se le evitara viajar a Egipto, y por ello no recordó el nombre de su abuelo Abraham. Para responder por qué la Torá quiso enseñarnos precisamente aquí que se debe de honrar más al padre que al abuelo, podemos responder que cuando Yitzhak oyó que Yosef había sido atacado por un animal salvaje, lloró y compartió el dolor de su hijo Jacob. Por eso, en señal de agradecimiento a Yitzhak por haberlo acompañado en el sufrimiento por la suerte de su hijo, porque sin ninguna duda sus lágrimas habían marcado una huella en el cielo y habían ayudado al éxito de Yosef. Ahora, al oír que su hijo aún estaba vivo y era el rey de Egipto, Jacob le ofreció sacrificios al Dios de Yitzhak, Avinu. En definitiva, esto fue una muestra de agradecimiento hacia su padre. Ahora se entiende por qué la Torá nos enseña esto precisamente aquí y no en otra parte. También se aprende aquí cuán grande es la fuerza de Akarat Hatov, gratitud por todo lo bueno que uno recibió. La persona que reconoce el bien que le hizo su prójimo también logrará reconocer el bien que le llega del cielo, porque Dios beneficia a la persona de día y de noche, tal como vimos en el caso de Jacob, quien le agradeció al Dios de su padre Jacob, ofreciendo sacrificios por el mérito de su padre Yitzhak, que lo había acompañado en el momento en que le dijeron que Yosef había muerto. Los temores de Jacob. Y Dios le dijo a Israel en visiones nocturnas: Jacob, Jacob. Y él le dijo: heme aquí. Bereshit 46:2. El Ben Ishai Baigash, primer año, se pregunta por qué Dios primero se refiere a Jacob con el nombre Israel y después lo llama utilizando su verdadero nombre, Jacob. El Ben Ishai también se pregunta por qué Dios duplicó el nombre de Jacob llamándolo 2 veces, Jacob, Jacob. Y yo me pregunto también, ¿por qué Dios habló con Jacob precisamente de noche? Tal como dice el versículo, en visiones nocturnas, y no habló con él de día. Si sabemos que Jacob Avinu era el pilar de la Torá y el más elevado de los patriarcas, podemos explicar que Jacob temió debido a que la inspiración divina lo había abandonado durante 22 años, porque él no estuvo alegre. Y como sabemos, la Shejinah solo reposa en la persona que está alegre. Pero Jacob estaba de duelo por la pérdida de Yosef, y como consecuencia la profecía se alejó de él. Tanjumá Baigash 2. Jacob temió que en el futuro Dios, al culparlo de no haber estado alegre, tal como dice el versículo, por no haber servido al Eterno, tu Dios, con alegría y corazón dispuesto cuando tenías abundancia de bienes. Devarim 28:47.
Jacob también temió que en el futuro Dios fuera a alejarse de los hijos de Israel y los castigara por haber elegido servir a Dios por obligación y no con alegría y elevación espiritual. Jacob temió ser alejado y juzgado y que también sus hijos fueran a ser castigados por la fuerza del pecado de los padres sobre los hijos. Como sabemos, cuando Jacob luchó contra el ángel de Esaú y lo venció, Dios le agregó el nombre Israel, que es un nombre honorífico y de poder. Jacob temió que debido a que él estuvo sumido en el duelo y la tristeza durante 22 años por la pérdida de su hijo, y en ese tiempo lo abandonó la inspiración divina, Dios fuera a quitarle el nombre Israel, que implicaba poder y realeza, y que a partir de entonces lo llamara solamente Jacob, que se relaciona con la palabra Akeb, talón. De esta manera, si Dios dejaba de llamarlo Israel, le estaría indicando que el pueblo de Israel no dominaría más a los otros pueblos, sino que ellos lo dominarían a él. Todo eso era lo que infundía temor a Jacob. Dios se le reveló a Jacob precisamente en visiones nocturnas como una alusión al exilio, el cual es llamado noche y oscuridad. Y Dios lo llamó por el nombre Israel, para indicarle a Jacob que a pesar de que era necesario que fuera a Egipto, debido a la orden de su hijo Yosef, que era el rey, de todas maneras su nombre Israel seguía teniendo vigencia con toda la fuerza de su significado. Jacob no podía negarse a cumplir el pedido de su hijo porque éste era rey, y si se negaba a hacerlo, estaría rebelándose contra el reinado. Pero Jacob temía que si iba a Egipto, tal vez nuevamente lo invadiera la tristeza, y como consecuencia lo abandonara nuevamente la inspiración divina, lo cual llevaría a que en el futuro se lamentara por no haber podido servir a Dios con alegría. Cuando Dios entendió las dudas de Jacob, se reveló ante él y lo llamó Israel, asegurándole que también en el exilio él podría mantener su elevado nivel de Israel. Como está escrito, estoy con él en su sufrimiento. Tehilín 91:15. A continuación, en el mismo versículo, Dios lo llama 2 veces Jacob, que es una manera afectuosa de hablarle al otro, Lashon Jivá, porque Dios quería que Jacob entendiera que él aún era aceptado y querido en los cielos, ya que al bajar a Egipto él se establecería en la tierra de Goshem, en la cual no había idolatría, y por lo tanto podría continuar estudiando Torá con alegría sin ningún impedimento, y la inspiración divina podría seguir residiendo sobre él. Y la palabra Jivá tiene las mismas letras que las palabras Hai-Ba, porque la Torá le da vida a la persona y la revive, tal como está escrito en Baikra 18:5, y vivirán en ella. Jacob Avino subió al nivel de Israel porque todos los días de su vida fue humilde y se consideró a sí mismo como Akeb, talón, y por eso es que Dios lo llamó Jacob, Jacob, en Lashon Jivá, de manera afectiva, porque Jacob siempre estuvo apegado a la Torá y vivió por ella, y en consecuencia no debía temer ni dudar respecto a viajar a Egipto. El temor de Jacob se debió a que él pensó que Dios estaba enojado con él por el hecho de que él no se había esforzado por estar alegre. Por eso fue que Dios se le reveló,
para tranquilizarlo y asegurarle que no tenía ninguna razón para temer, porque el origen de su tristeza era la propia voluntad divina, que está por encima de todo y causa todos los efectos. El hecho de que Jacob hubiera pensado que Joseph había muerto, que luego descubriera que era rey en Egipto y que viajara hacia allí, todo eso era su plan. Por lo tanto, Jacob no debía temer. Al oír esto, Jacob se tranquilizó y, como está escrito, revivió el espíritu de su padre. Bereshit 45:27. La adquisición de la Torá, el verdadero heroísmo. Y cuando los llame el faraón y les diga, ¿de qué se ocupan? Ustedes dirán, pastores han sido tus siervos desde la juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Goshen, ya que ser un pastor es una abominación para Egipto. Bereshit 46, 33, 34. Yosef Hatzadik les dijo a sus hermanos que el faraón los llamaría para que se presentaran ante él con la intención de conocerlos y ver el potencial que tenían, porque él ya había descubierto todo el potencial que tenía Yosef para reinar. Por lo tanto, iban a querer descubrir cuál era el potencial que tenían sus hermanos para aportar al reinado. Si descubría el gran potencial que tenían, los pondrían a trabajar a su servicio. Pero en vez de esperar que el faraón los llamara, Yosef los llevó delante de él por propia iniciativa. Tal como está escrito, entonces Yosef vino y se anunció al faraón diciendo, mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad, han venido a la tierra de Canaán. Y he aquí que están en la región de Goshen. Bereshit 47:1. Vemos también que Yosef instruyó a sus hermanos respecto a cómo debían comportarse y qué debían decir frente al faraón, porque él sabía que el faraón buscaría la forma de aprovechar sus potenciales para su propio provecho. Por eso les ordenó decir que eran pastores desde su juventud y les prohibió mencionar sus fuerzas, capacidades o sabidurías. La Torá también nos cuenta que Yosef, de una parte de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó ante el faraón. Al respecto, Rashi dice, de los que eran menos fuertes entre ellos y no aparentaban ser valientes, porque si hubiera visto los valientes que eran, los habría convertido en sus propios guerreros. Ellos eran Reubén, Shimón, Leví, Isasjar y Beniamín. Es decir, que Yosef intentó demostrarle al faraón que sus hermanos eran débiles para que no se interesara en ellos y los dejara dedicarse al estudio de la Torá. Como sabemos, Jacob había enviado a Yehudá a organizar todo lo necesario para abrir las casas de estudio en Goshen para que pudieran estudiar la Sagrada Torá. Tanhumá Vaigash 11. Pero si el faraón enrolaba a los hermanos de Yosef en su ejército, ¿quién se ocuparía de la guerra de la Torá? Aunque Yosef mismo había sido nombrado virrey de Egipto, él había recibido una protección especial para no perderse en medio de la lujuria y la impureza reinante. Del cielo todo se había programado de esa manera para dar lugar al exilio egipcio, al cual seguiría la futura redención y finalmente la entrega de la Torá. El reinado de Yosef sobre Egipto fue un reinado temporario que no continuó a través de su descendencia y no era algo deseable para ellos. La función de los hermanos era instalar casas de estudio y divulgar la Torá de su padre Jacob, que sería lo que cuidaría al pueblo de Israel.
en el exilio y por cuyo mérito serían redimidos. La historia demuestra que cuando Mordejai se ocupó de asuntos del reinado en la época de Ahasverosh, a pesar de que lo hizo por el bien del pueblo de Israel, varios integrantes del Sanedrín se alejaron de él. Megilá 16b. Podemos preguntarnos cómo se le ocurrió a Yosef que podía llegar a engañar al faraón presentándole a los hermanos de apariencia más débil. ¿Acaso no se habían difundido por todo el mundo la valentía y la fuerza de los hermanos de Yosef? Shimón y Leví habían matado a todos los hombres de Shechem por haber impurificado a su hermana Diná. En el libro Haggadot, Israel, se menciona que en todos los lugares donde las tribus llegaban, éstas podían vencer a sus habitantes con facilidad. También al llegar a Egipto casi la destruyeron para salvar a Benjamín. Tanhumá Vaigash 5. Por lo tanto, tenemos que entender cómo fue que Yosef pudo pensar que podía darle al faraón la sensación de que sus hermanos eran débiles pastores. Lo mismo podemos preguntarnos respecto a las palabras que utilizó Yosef para indicarles a sus hermanos cómo comportarse frente al faraón. Tanto nosotros como nuestros padres, en hebreo, la Torá utiliza una expresión doble diciendo también nosotros y también nuestros padres. Gan anachnu, gan aboteinu. ¿Qué significado tiene el primer, también, el cual aparentemente sería innecesario? Estas preguntas se responden al comprender cuál es la razón por la cual llegaron las tribus a Egipto, para preparar la redención y poder recibir la Torá. La cura para el exilio era la Torá, porque ésta tiene la fuerza de hacer olvidar los sufrimientos y los problemas. Esto es lo que el rey David dijo: si tu ley no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. Tehilín 119:92. Hemos oído muchas historias acerca de los grandes sabios del pueblo de Israel, quienes atravesaron toda clase de sufrimientos, tanto físicos como emocionales, y cuando querían escaparse de su dolor, se dedicaban al estudio de la Torá, sumergiéndose en los libros sagrados y encontrando refugio y cura para sus sufrimientos. Jacob Avino quiso aplacar el dolor y las terribles dificultades del exilio egipcio. Por eso envió a Yehudá para que organizara todos los detalles de su asentamiento en la tierra de Goshen, y también les ordenó a todos sus hijos que establecieran casas de estudio para difundir la voz de la Torá. La increíble fuerza de la Torá se ve también en lo ocurrido con la tribu de Leví, cuyos miembros, gracias al hecho de estar inmersos en el estudio de la Torá, se salvaron de la subyugación egipcia. Shemot Rabá, capítulo 5, 16. A diferencia del resto de las tribus que no se dedicaron al estudio de la Torá y por eso fueron sometidas a una dura esclavitud, Yosef les dijo a sus hermanos que el principal mensaje que debían transmitirle al faraón era que ellos eran pastores, es decir, que su principal ocupación era la Torá. En verdad eran valientes y fuertes guerreros, pero ese no era su oficio. La Torá era su bandera y lo que dirigía todos sus actos. Y así se lo dijeron al faraón, remarcando que pastores han sido tus siervos. Es decir, que no solamente en el presente esa era su ocupación, sino que también en el pasado, antes de bajar a este mundo, cuando sus almas habían estado debajo del trono de gloria, estudiaron la Torá de la misma boca de Dios, y el descenso a este mundo fue con la condición de continuar ocupándose en la adquisición de su sabiduría y santidad, porque sin el esfuerzo en el estudio de la Torá, el mundo no puede existir.
Por esta razón los hermanos de Yosef le dijeron al faraón, también nosotros y también nuestros padres, aludiendo a sus almas antes de bajar a este mundo, las cuales ya se habían dedicado al estudio de la Torá en las alturas y que ahora, al estar en sus cuerpos, les pedían continuar apegándose a la santidad. Por eso Yosef envió delante del faraón a los hermanos que se veían más débiles, para demostrarle que no era la fuerza física su principal interés, sino que su principal ocupación era la sagrada Torá. Y la prueba era que ellos no tenían aspecto de fuertes y musculosos. De todas maneras, como ya dijimos, el faraón ya había oído respecto a la fuerza de las tribus. ¿Cómo es entonces que aceptó el argumento de Yosef? De acuerdo con lo que dijimos, se entiende que eso fue lo que le dijeron al faraón los hermanos. Nosotros no somos personas de fuerza, sino que nuestra fuerza es la Torá. Y dado que se nos mandó cumplir con la Torá, de ella recibimos toda nuestra energía. Cuando nos vemos obligados a defendernos, la fortaleza de la Torá nos brinda las fuerzas necesarias para vencer a nuestros enemigos. En verdad, la verdadera fortaleza es la de la Torá. Y así nos sobreponemos y vencemos a la inclinación al mal. Como está escrito en Pirkei Avot 4.1, ¿quién es el valiente? El que domina su inclinación al mal. Vemos que Yosef poseía poderes impresionantes y también sus hijos heredaron esa fuerza. Y la prueba es que cuando las tribus vieron la fuerza de Menashe, se dijeron a sí mismos, esa fuerza pertenece a la casa de nuestro padre. Tanhumá Vaigash 4. Porque esa fuerza tan especial no existía fuera de las tribus. A pesar de que Yosef tenía mucha fuerza, no vemos que la haya utilizado para luchar y regresar a la casa de su padre, sino que aceptó el juicio con amor y se quedó en la cárcel hasta que llegó el momento en el cual fue liberado. Sin embargo, vemos otra manifestación de este espíritu de fortaleza de Yosef en su capacidad de superar a su inclinación al mal y salvarse de la tentación de la esposa de Potifar, quien lo provocaba para que pecara con ella. ¿Cómo logró Yosef superar esa prueba? Gracias a que vio ante sus ojos la imagen de su padre. Sotá 36b. De esta manera vemos que las tribus no solo recibieron la bendición de las fuerzas físicas, sino también y principalmente la de las fuerzas espirituales, la capacidad de sobreponerse a la inclinación al mal, lo cual constituye la verdadera valentía. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta respecto a cómo pudo pensar Yosef que lograría engañar al faraón. La explicación es que la intención de Yosef no era engañar al faraón, sino que deseó demostrarle cuál era la verdadera esencia de las tribus, vale decir la Sagrada Torá y no la fuerza física. La Sagrada Torá era lo que los lleva por el camino recto y les otorgaba la fuerza física en el momento en que se veían obligados a enfrentarse a sus enemigos. Podemos explicar también que el versículo "y cuando los llame al faraón" comienza en hebreo con la palabra Vayhi, que cuenta con las mismas letras del nombre del tetragramatón, pero en sentido inverso. Esto significa que cuando la inclinación al mal, la cual es llamada el faraón, llama al hombre con el objetivo de alejarlo del camino recto, este debe de recordar el nombre de Dios en el sentido de siempre tuve a Dios delante de mí, Tehillim 16:8, y apegarse a la Torá, que fue escrita en su nombre. De esta manera merecerá salvarse de la inclinación al mal. La persona debe de responderle a la inclinación al mal y decirle, pastores han sido tus siervos desde la juventud.
somos pastores. En hebreo, Anshei Mikneh. Se relaciona con la idea de Kinyan, adquisición, y esto significa que le pertenecemos a Dios y a su Torá, y por eso no podemos ir tras las propuestas de la inclinación al mal, que va en contra de la Torá. En el momento en el cual la persona se decide y demuestra que quiere apegarse a los caminos de la Torá, desde el cielo lo ayudan, tal como vimos que ocurrió con Yosef, a quien se le apareció la imagen de su padre y así se salvó de las malas intenciones de la mujer de Potifar. La fuerza de la verdad frente a la mentira. Yosef adquirió toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, ya que la hambruna los había abrumado. Así toda la tierra pasó a ser del faraón, y al pueblo lo hizo trasladar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro extremo. Solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que los sacerdotes recibían una ración fija por parte del faraón y ellos comían la ración fija que les daba el faraón, y por eso no vendieron su tierra. Bereshit 47, 20-22. Durante los días de la hambruna desde su puesto de gobernante, Yosef vendió granos a los egipcios a cambio de oro, plata, ganado, hasta que no les quedó nada más para dar a cambio, quedándose sin ninguna propiedad. Aparentemente, esa actitud debería haber despertado la furia del pueblo y debería haber provocado una rebelión contra el gobierno. ¿Cómo es posible que el pueblo aceptara el decreto sin decir ni una palabra en su contra? Vemos que los egipcios le temían a Yosef, porque si se atrevían a tocar lo que Yosef guardaba en sus depósitos o a robarlo, de inmediato se les pudría en las manos. Solamente bajo el dominio de Yosef los granos se conservaban frescos. Eso fue lo que logró evitar todo intento de rebelión en contra de Yosef. A cambio de los granos, Yosef adquirió todo con excepción de la tierra de los sacerdotes, quienes recibían su alimento del faraón. Pero dijimos que Yosef gobernó sin que nadie se interpusiera en sus decisiones. Entonces, ¿cómo pudo dejar a los sacerdotes idólatras en sus propias tierras y no buscó la manera de venderles los granos a cambio de la tierra? Aparentemente, esa podría haber sido la oportunidad de Yosef de borrar la idolatría de Egipto. ¿Por qué los dejó seguir bajo la protección del faraón? Yosef sabía que si obligaba a los sacerdotes a vender sus tierras, eso sería tan solo una solución temporaria para la idolatría, porque apenas regresaran los días de abundancia, volverían a construir sus ciudades impuras. Por eso Yosef buscó una solución a largo plazo y los dejó en su lugar, con sus ropas de servicio idólatra. Él sabía que en una situación como la que atravesaba Egipto, todos verían la diferencia entre sus propios sacerdotes y los sacerdotes del pueblo de Israel. Podrían observar y comparar cómo sus propios sacerdotes no tenían ninguna fuerza para ayudarlos en un momento tan difícil. De esta manera, llegarían a reconocer el reinado de Dios sobre el mundo y toda la tierra se llenaría del reconocimiento de Dios. En una oportunidad me encontré con una persona muy importante del gobierno, alguien del cual todos estaban pendientes de cada palabra que salía de su boca. Esta persona no me miró a los ojos y me dijo que tenía miedo, porque su puesto no le permitía ver la diferencia entre la verdad y la mentira. Él sabía que la verdad estaba de mi lado y por eso temía mirarme. En otra ocasión ocurrió que uno de los hijos de mi sagrado abuelo, el Rao Jaime Pinto,
golpeó a otro niño que era el hijo del intendente. El intendente llegó furioso a la casa de mi abuelo, pero al ver el resplandor de su rostro dio media vuelta y se marchó sin decir ni una palabra. Vemos aquí la fuerza que tiene la verdad frente a la mentira, tanta que incluso la persona más simple puede distinguirla y sacar conclusiones. Todo el día habló de ella. He aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Beniamín ven que es mi boca la que habla con ustedes. Bereshit 45:12. Cuando Yosef les reveló a los hermanos su verdadera identidad, lo hizo en Lashon HaKodesh, tal como está escrito. ¿Ven que es mi boca la que habla? Enseñaron nuestros sabios en Bereshit Rabbah 93:10 que el hecho de que Yosef hablara con sus hermanos en Lashon HaKodesh indica que esa era la lengua que se hablaba en la casa de su padre. Yosef les estaba diciendo a los hermanos que no solo hablaba en Lashon HaKodesh, sino que todo su hablar y toda su conducta eran sagrados, que la sabiduría no estaba oculta solamente en el idioma, sino en su misma esencia, porque todos pueden aprender Lashon HaKodesh y hablarlo, y vemos que todas las palabras de Yosef eran sagradas, porque a pesar de haber pasado tantos años en una tierra extraña, seguía dedicándose a la Torá de su padre Jacob, que éste había estudiado en la yeshiva de Shem y Eber. En Tehilín 119:97, el rey David dice: «Cuánto amé tu Torá, todo el día hablo de ella». ¿Cómo es posible que David, siendo el rey, pudiera afirmar que todo el día hablaba solamente de Torá? Porque siendo el rey debía dedicarse a los asuntos de Estado y una gran parte de las palabras que pronunciaba debían necesariamente referirse a los temas propios de dirección y gobierno. Podemos explicar esto de acuerdo con las palabras de nuestros sabios en Sukkah 21b, quienes dijeron que se puede aprender incluso de la conversación cotidiana de un Talmid Jajam. Por lo tanto, incluso en las conversaciones cotidianas del rey David relativas al reinado, se encontraban entrelazadas palabras de Torá. Para reforzar lo dicho, podemos recordar que a pesar de que David era el rey, los miembros del Sanedrín no se separaron de él como se separaron de Mordejai cuando fue designado como consejero del rey. Tanjumá de Barín 3, Petzka Rabá 11, Yalkut Shimoni Shmuel Bet 165. Cuando Joab era el presidente del Sanedrín, David, que era más sabio que todos, les enseñaba Torá. Y en la explicación de la Mishnah del Rambán en Pirkei Avot 4:4 se afirma que era más grande que los 70 sabios. Se entiende, por lo tanto, que todas sus palabras hayan sido siempre palabras de Torá. Las palabras de Yosef, ven que es mi boca la que habla, no se referían tan solo a que su boca hablaba en Lashon HaKodesh, sino que el tema de su conversación siempre era en torno a la Sagrada Torá, y por eso debían aceptarlo nuevamente, porque nunca se había separado de la tradición de la casa de su padre, a pesar de estar sumergido en la impureza de la tierra de Egipto. ¿Por qué les impidió a los hermanos estudiar en el camino? Envió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo: no riñan en el camino. Bereshit 45:24. Explica Rashi que con las palabras no riñan en el camino, Yosef quería decirles no se ocupen en discusiones alágicas profundas para que el camino no sea motivo de agitación para ustedes. ¿Acaso era adecuado que Yosef Hatzadik les dijera a sus hermanos que evitaran estudiar alajot?
¿Cómo puede ser que no quisiera que estudiaran Torá en el camino, si está escrito, y al andar en los caminos? Devarim 6:7. Pero Yosef sabía que si comenzaban a profundizar en la halajá, inevitablemente llegarían a otros temas relativos al mismo asunto, porque la Torá es como el cuerpo del hombre, que está compuesto de 248 miembros y 365 tendones conectados y dependientes los unos de los otros. Yosef temía que si sus hermanos se ponían a debatir las distintas halajot, terminarían analizando el juicio que le habían hecho a Yosef, porque todos los temas están relacionados entre sí, y si lo hacían, habría quienes estarían de acuerdo con el hecho de haberlo vendido y otros que se opondrían a lo ocurrido. De esta manera, surgiría una confrontación en el camino y Yosef deseaba evitar eso. Por eso les dijo que no estudiaran hasta que pudieran olvidar el tema de la venta. La porción de cada persona en la Torá. Y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes de que él llegase a Goshem. Bereshit 46:28. En hebreo, el versículo dice que envió a Yehudá delante de Yosef, lejorot, profundizando. Podemos interpretarlo diciendo que Yehudá representa a Dios y lejorot es la persona que tiene Torá. Tal persona merece que Dios camine delante de ella para iluminarle el camino. Moshe Rabenu estudió la Torá de Jacob Avinu. Entonces, ¿por qué tuvo que subir al cielo para recibir la Torá si ya la había estudiado? Está escrito que Jacob era un hombre íntegro que se sienta en las tiendas. Bereshit 25:27. La palabra íntegro en hebreo, tam, tiene las mismas letras que la palabra met, muerto, porque se mataba en la tienda de estudio de la Torá. Los sagrados patriarcas le transmitieron la Torá a las tribus, quienes la cuidaron y la cumplieron en Egipto. Es sabido que en la tierra de Goshem había yeshivot de la tribu de Leví. Entonces vuelve a plantearse la misma pregunta. ¿Por qué Moshe debió subir al cielo para recibir la Torá? La explicación es que no se le pidió a Moshe que subiera para traer la Torá, porque ésta ya estaba en la tierra, sino para estudiar los hidushim que habría en el futuro. Dichoso quien llega aquí y tiene su estudio en sus manos. Pesajim 50a. Su estudio se refiere a la Torá, a los hidushim que encontró en ella, los cuales ya fueron estudiados por Moshe en el cielo. La persona llega a este mundo sabiendo que todo lo que va a aprender en este mundo es parte de lo que se decidió arriba. Como está escrito, todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. Sanedrín 90a. Esta porción es la parte de la Torá que se determinó desde el cielo para cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Y esa es la parte que estudió Moshe al subir al cielo. Además, a Moshe se le revelaron los secretos de la Torá, porque finalmente triunfó sobre los ángeles, entre los cuales se encontraba el ángel de la muerte. Yalkut Shimoni Bamidbar 752. La Torá no se encuentra en el cielo. La persona no puede innovar más allá de lo que ya bajó a este mundo y Moshe Rabenu fue quien bajó todos esos hidushim a este mundo. Todo judío, incluso el más simple entre ellos, tiene la posibilidad de encontrar hidushim, y si no lo hace, será juzgado gravemente por eso. Por eso cada persona debe esforzarse en el estudio de la Torá
y de esa manera finalmente tendrá el mérito de que Dios lo guíe y le ilumine los ojos, tal como está escrito, y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar. Bereshit 46:28. Es decir, que Dios, representado en la figura de Yehudá, envió a Moshe Rabbeinu para bajar la Torá del cielo y mostrar los Hidushei Torá correspondientes a cada judío que se esfuerce en el estudio de la Torá. Las luces de la Torá en Egipto. Y a Yehudá envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes de que él llegase a Goshem. Bereshit 46:28. Como ya dijimos, en hebreo la palabra indicar es lejorot, que tiene relación con la palabra orot, luces, porque Jacob Avinu, quien era el pilar de la Torá, designó a Yehudá, que era el elegido entre las tribus, para que se adelantara y encendiera las luces de la Torá en un sitio donde imperaba la oscuridad y la clipá, la impureza. A pesar de que las luces todavía no habían bajado al mundo, porque solo lo hicieron en el momento de la entrega de la Torá. En esas condiciones, esta tarea requirió un sacrificio y un esfuerzo adicional, y debido a que Jacob y sus hijos se esforzaron tanto por descubrir las luces de la Torá, que en ese momento todavía no habían bajado al mundo, su Torá fue especialmente querida y valiosa, y permitió que el pueblo de Israel se convirtiera en el pueblo elegido. Amigos, hasta aquí la lectura de la parashá de esta semana. Maravillosas enseñanzas nos dejan estas páginas y, como fue explicado, estamos obligados a descubrir esos secretos de Torá en estas maravillosas enseñanzas. Sigamos estudiando, sigamos empeñándonos en buscar al Creador con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Hashem los bendiga, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y con la ayuda del Boreolán, hasta la próxima.